¿Qué harías si encontraras a un pie grande encadenado durante años, sufriendo en silencio con su cría llorando a su lado? La mayoría se alejaría asustada. Pero un hombre, Frank Hill, de 38 años, eligió otra opción. Su decisión le brindó un momento de libertad que nadie creyó posible y una historia que recordarás para siempre. Frank Hill tenía 38 años. No era de los que buscan historias ni pierden el tiempo en lugares que no le corresponden. Había trabajado la mayor parte de su vida en los bosques de la Columbia Británica, primero con su padre en campamentos madereros y luego por su cuenta como cazador y trampero. Conocía el bosque mejor que la mayoría. Para él, los árboles, los ríos y el silencio le eran tan familiares como los caminos del pueblo. Una fresca mañana de otoño, Frank salió de su pequeña cabaña con solo su rifle, una mochila y un paso firme. Ese día no buscaba ciervos ni osos. Estaba explorando terrenos más profundos, revisando rutas que ya solo unos pocos se molestaban en usar. Los viejos senderos se extendían hacia el norte, hacia espesos valles donde el bosque era oscuro y denso, lugares que los cazadores ocasionales evitaban. La razón de Frank para estar allí era simple. Quería un territorio nuevo, lejos del parloteo de la gente del pueblo y de los caminos de otros hombres. La soledad era su forma de vida. Caminaba con paso silencioso, siguiendo los estrechos senderos que serpenteaban entre la maleza y trepaban por las crestas. Al mediodía, se había adentrado en una parte del bosque que nunca antes había pisado. Lo que encontraría allí cambiaría su vida para siempre. A media tarde, Frank había llegado a un terreno que se sentía diferente. Los árboles se acercaban, bloqueando gran parte de la luz. El aire tenía una quietud inusual, incluso para la espesura del bosque. Se detuvo más de una vez a escuchar. No había pájaros carpinteros, ni ardillas, ni viento que se moviera entre las copas de los pinos, solo silencio. Entonces oyó un grito. Se escuchó débilmente a través del bosque, subiendo y bajando de una manera que le provocó un escalofrío. No era el llanto de un niño, pero tampoco el de ningún animal conocido. Sonaba como si estuviera atrapado entre ambos. Siguió un gemido bajo, luego otro agudo, casi como palabras, pero no lo suficientemente claro como para ser entendido. Frank se movió lentamente, siguiendo el sonido. Cuanto más se adentraba, más señales notaba. Un árbol roto yacía astillado en el suelo, quebrado como ninguna tormenta lo había hecho. Viejas latas, oxidadas casi por completo, estaban esparcidas cerca de un tocón cubierto de musgo. Un trozo de cadena roja por el óxido colgaba de la rama de un árbol como si lo hubiera olvidado hacía mucho tiempo. Los gritos se hicieron más fuertes. El bosque parecía inclinarse a su alrededor. Demasiado silencioso, demasiado pesado. Frank supo entonces que caminaba hacia algo que ningún cazador común había encontrado jamás. Frank caminó con cuidado, sus ojos escudriñando las sombras que tenía delante. Los extraños gritos se hicieron más agudos ahora, rotos e irregulares, como el sonido de algo a la vez asustado y desesperado. Se abrió paso entre un matorral y se detuvo en seco. Justo delante, agazapada cerca de un tronco podrido, había una figura diferente a todo lo que había visto antes. No medía más de 1,5 metros, estaba cubierta de pelo oscuro y desgreñado. Tenía los brazos largos, el pecho estrecho y los ojos abiertos por el miedo. La criatura era joven, una cría de pie grande. Frank había cazado desde niño. Había visto osesnos, crías de alce e incluso lobos huérfanos. Pero esto era diferente. La joven criatura no corrió ni se escondió. En cambio, se quedó donde estaba, temblando, y dejó escapar otro grito entrecortado. No era el grito de hambre ni de dolor. Estaba llamando. Frank observaba atentamente. La cabeza de la cría giraba una y otra vez hacia la espesura del bosque. Sus pequeñas manos se apretaban con fuerza a los costados. Cada sonido que emitía se dirigía al bosque como si rogara por algo o alguien que respondiera. En ese momento, Frank comprendió. La criatura no estaba perdida. No estaba esperando comida. Estaba llamando a su madre, que debía estar cerca. Lo que la retenía a la bebé allí, llorando de miedo y desesperación. Frank avanzaba con paso firme, dejándose guiar por el llanto de la bebé. Cada llamada lo arrastraba más hacia la espesura del bosque. Los árboles se cerraban más a medida que avanzaba. El suelo no mostraba huellas de hombres, ni campamentos, solo el tenue rastro dejado por la pequeña criatura que tenía delante. Entonces Frank se detuvo. Se le cortó la respiración.
Allí, en un hueco entre pinos inclinados, se alzaba una visión que le revolvía el estómago. Una enorme hembra de pie grande, de más de 2,4 metros de altura, estaba atada con pesadas cadenas de acero. Las cadenas estaban fijadas a gruesos tocones de árboles y ancladas profundamente en el suelo con estacas de hierro oxidado. Le cruzaban el pecho, los brazos y las piernas, dejándola atrapada donde estaba. Su pelaje estaba desgarrado, se le veían las costillas. Las cicatrices marcaban su cuerpo donde el metal había rozado y cortado con el tiempo. Se tambaleaba débilmente, pero sus ojos ardían con una fuerza que no había muerto. La bebé corrió a su lado, apretándose contra ella, con sus pequeñas manos aferrándose a su brazo. La madre bajó la cabeza tanto como las cadenas le permitieron, respondiendo con un sonido bajo y entrecortado que era mitad gruñido, mitad gemido. Frank se quedó paralizado. Quienquiera que la hubiera encadenado lo había hecho hacía mucho tiempo, pero ella seguía viva, aún resistía. Entonces se dio cuenta de que los llantos del bebé no eran aleatorios. Lo habían estado llamando. Frank rodeó lentamente el claro, observando la escena. Las cadenas contaban parte de la historia, pero el suelo contaba más. Dispersas cerca de los árboles había viejas latas de comida oxidadas. Trozos de lona medio enterrados mostraban donde una vez estuvo un campamento. Quienquiera que hubiera hecho esto se había ido hacía años. El acero se había desgastado, pero aún se mantenía fuerte. Quienquiera que lo arreglara tenía la intención de que durara. Frank podía ver profundos surcos en la corteza donde las cadenas habían rozado contra los árboles con cada movimiento que ella intentaba hacer. Las cicatrices en su cuerpo mostraban la misma lucha. El pensamiento lo golpeó con fuerza. Alguien la había querido viva, pero nunca había regresado. La habían abandonado, dejada para morir de hambre o sobrevivir en esta cruel trampa. A fuerza y voluntad, había resistido. El bebé se apretaba contra ella, gimiendo suavemente. A pesar de su condición, la madre bajó la cabeza y emitió un murmullo sordo, un sonido destinado a peinar. Incluso en su dolor, su primer pensamiento fue para el pequeño. Frank apretó los puños. No era solo negligencia, era crueldad deliberada. Había cazado toda su vida, pero nada en sus años lo había preparado para esto. Los ojos femeninos de la criatura se encontraron con los suyos por un breve instante, y en ellos vio agotamiento, pero también determinación. Había esperado, encadenada y sufriendo, solo para mantenerse con vida por su pequeño. Frank se quedó quieto, sopesando lo que veía. La enorme criatura podría destrozarlo en segundos si quisiera. Sus brazos eran más gruesos que postes de cerca, sus manos más grandes que palas. Si cometía un error, sería su fin. Pero al observar cómo inclinaba la cabeza hacia el bebé, vio algo más. Este no era un monstruo salvaje. Esta era una madre haciendo todo lo posible mientras estaba encadenada y hambrienta. La pequeña mano de la bebé se aferró a su pelaje y emitió un gemido suave y tranquilizador. Ese instante le dijo a Frank más que cualquier libro o historia. Su respiración se hizo más lenta. Durante años, había cazado animales, los había rastreado, y a veces, les había quitado la vida. Pero esto era diferente. La mirada en sus ojos no era de rabia. Era de sufrimiento, resistencia y una voluntad desesperada por proteger a su hijo. Frank conocía el peligro. Si se acercaba demasiado, ella podría arremeter. Si intentaba cortar las cadenas, podría verlo como una amenaza. Pero también conocía algo más fuerte. Dejarla allí no era una opción. Tomó la decisión entonces. La ayudaría sin importar el riesgo. Una criatura como esta merecía libertad, no tormento. Frank avanzó con cuidado, sacando el pequeño hacha de su cinturón. Los ojos de la madre pie grande seguían cada uno de sus movimientos, con el cuerpo tenso. Emitió un leve sonido de advertencia, pero no atacó. La bebé se apretó contra ella, temblando, pero sin apartarse. Frank se agachó cerca de las cadenas, inspeccionándolas. Eran viejas, oxidadas y profundamente incrustadas en los tocones de madera que las sujetaban. Quienquiera que las hubiera colocado allí, había querido que duraran. Golpeó con fuerza el hacha contra uno de los gruesos eslabones. La hoja rebotó, dejando solo una marca superficial. Lo intentó de nuevo, esta vez con todas sus fuerzas, pero el metal resistió. El sudor le corría por la cara al darse cuenta de que la fuerza bruta por sí sola no lo lograría. Cambiando de herramienta,
Frank sacó su cuchillo de caza. Lo encajó en una unión de la cadena, girando y haciendo palanca, pero el acero apenas se movió. El cuchillo se dobló, casi rompiéndose en su mano. La madre Pie Grande gruñó suavemente, no con ira, sino con un sonido que casi parecía desesperación. Sus ojos se encontraron con los de Frank, mostrando tanto desconfianza como un atisbo de algo más esperanzador. No se apartó mientras él trabajaba. Frank dejó el cuchillo y miró fijamente la trampa. Iba a necesitar más que herramientas pequeñas. Si quería liberarla, necesitaría fuerza, palanca y tiempo. Frank se alejó del claro, con el corazón apesadumbrado por la culpa. Dejar la cadena allí le parecía mal, pero sin las herramientas adecuadas, era impotente. La visión de sus ojos, llenos de dolor y fuerza, lo acompañó a cada paso de regreso a su camioneta. Recogió lo que pudo encontrar, una palanca, una sierra vieja y un par de cizallas pesadas que guardaba para cercar. Las metió en su mochila y regresó rápidamente, temeroso de que dejarla demasiado tiempo se sintiera como una traición. Cuando regresó al claro, la cría de Pie Grande seguía apretada contra su madre, emitiendo suaves y lastimeros gritos. El sonido lo hirió profundamente. La madre no se abalanzó ni rugió esta vez. Solo lo observó, con la mirada cansada pero concentrada. Frank dejó las herramientas y se puso a trabajar. La palanca crujió contra el viejo metal, doblándolo ligeramente pero sin romperlo. Cambió a las cizallas, apretándolas con fuerza. Saltaban chispas al resistirse la cadena oxidada. Sus manos temblaban de esfuerzo, el sudor le corría por la cara con el paso de las horas. El bosque estaba en silencio, salvo por el tintineo del metal bajo tensión y el suave llanto del bebé. Cada intento fallido aumentaba su miedo, un miedo aún mayor de que ella se volviera contra él, o peor aún, de que muriera encadenada antes de que pudiera liberarla. Aún así, Frank seguía adelante. Sabía que alejarse de nuevo no era una opción. Los brazos de Frank ardían por el esfuerzo, cada golpe de la herramienta resonaba en el bosque inmóvil. La madre Pie Grande se movió de repente, su enorme cuerpo alzándose contra las cadenas. El sonido de su gruñido bajo resonó por el claro. Un tirón de sus brazos, y podría aplastarlo antes de que siquiera retrocediera. Frank se congeló, con las manos apretadas sobre las cuchillas. Su corazón latía con fuerza. La cadena vibró cuando ella se sacudió de nuevo, sus ojos oscuros fijos en él. Supo en ese instante que estaba al borde de la vida o la muerte. Entonces el bebé se movió. Con sorprendente valentía, avanzó arrastrando los pies y apretó su pequeño cuerpo entre Frank y su madre. Emitió un sonido agudo, mitad llanto, mitad súplica. La madre se detuvo, respirando con dificultad, con el pecho subiendo y bajando. Miró a su bebé, luego a Frank. Durante un largo instante, los tres permanecieron en silencio. Frank no se movió, temeroso de que cualquier acción repentina rompiera el frágil equilibrio. Finalmente, la madre bajó la cabeza, su respiración se estabilizó. Ya no luchó contra la cadena. Lo dejó quedarse. El bebé seguía de pie como escudo. Fue el momento en que nació la confianza. Frank se preparó, las cizallas mordiendo el primer candado. Con un fuerte apretón, el viejo metal cedió. Un chasquido seco resonó entre los árboles. La madre Pie Grande se sacudió al aflojarse la cadena. Por un segundo, Frank pensó que iba a arremeter. En cambio, un rugido le arrancó del pecho, profundo y desgarrador, estremeciendo el suelo. No era solo ira, sino liberación. El sonido recorrió el bosque como un trueno, resonando de cresta en cresta. La cría se aferró a su pelaje, con sus bracitos apretados. Hundió la cara contra su pecho, temblando pero sin soltarse. Sabía que algo estaba cambiando. Frank retrocedió, con las manos apretadas sobre los alicates, el corazón latiéndole con fuerza, pero se mantuvo firme. Comprendió que esto era solo el principio. 3 candados más la sujetaban, cada uno igual de fuerte, pero el primero se había roto, y eso lo cambió todo. El llanto de la madre se fue apagando poco a poco. Su respiración se estabilizó. Volvió a mirar a Frank, ya no solo con miedo, sino con algo más, un atisbo de esperanza. La primera cadena había desaparecido. Por primera vez, la libertad era posible. La última cadena fue la peor. Atravesó el torso de la madre Pie Grande, clavándose profundamente en su carne. El óxido había fusionado partes de ella con su piel. Cada vez que Frank intentaba hacer palanca o cortar,
ella emitía un rugido sordo que hacía temblar el suelo. Se secó el sudor de la cara. Le dolían las manos. Sentía los brazos como plomo. Por un momento, pensó en detenerse. Tal vez no podía hacerlo. Entonces miró al bebé. Se aferraba a su costado, con los ojos abiertos fijos en él. Cada llanto transmitía el mismo mensaje. No te rindas. El sonido traspasó a Frank más profundamente que cualquier miedo. Apretó los dientes y volvió al trabajo. Pasaron las horas. Usó la sierra, los cortadores, incluso la palanca de maneras que no estaban destinadas a ser usadas. Su cuerpo gritó de dolor, pero siguió adelante. Finalmente, con un último empujón, la cadena cedió. El metal se rompió, cayendo al suelo con estrépito. La madre Pie Grande dejó escapar un rugido como nunca antes. No era ira, era libertad. Frank dejó caer las herramientas, con el pecho agitado. Lo había logrado. Todas las cadenas habían desaparecido. Cuando cayó la última cadena, la madre Pie Grande no se precipitó hacia adelante. Se quedó quieta, con el cuerpo temblando. Luego, con un fuerte gemido, cayó al suelo. Sus piernas cedieron. Por un momento, Frank temió que no volviera a levantarse. El bebé lloró más fuerte, tirando de su pelaje, subiéndose a su brazo. Tiró de su mano como rogándole que se levantara. Frank retrocedió, manteniendo la distancia. Sus herramientas yacían esparcidas por el suelo del bosque, pero ya no las necesitaba. El trabajo estaba terminado. La madre empujó contra la tierra, hundiendo sus enormes manos en la tierra. Lenta y dolorosamente, se incorporó. Su figura se alzaba sobre Frank, pero no había amenaza en su postura. Estaba débil, frágil, pero viva, sus ojos oscuros fijos en Frank. Durante unos largos segundos, ninguno se movió. No era ira lo que vio en su mirada. Era algo más cercano al reconocimiento. La cría dejó escapar un llanto agudo, casi alegre, apretando su pequeña mano contra la de ella. Se estabilizó, tambaleándose ligeramente, pero estaba libre por primera vez. El bosque se sentía diferente ahora. Las cadenas habían desaparecido. Frank se quedó quieto, con el corazón latiendo con fuerza. La madre Pie Grande estaba libre, pero el miedo persistía. Conocía su fuerza. Si se volvía contra él ahora, no tendría ninguna posibilidad. Sus herramientas eran inútiles y su cuerpo estaba agotado. La madre dio un paso lento hacia adelante. Su sombra lo cubrió. Y por un instante, Frank pensó que era el fin, pero ella no lo golpeó. En cambio, bajó una enorme mano y se detuvo justo antes de su pecho. No fue un empujón. No fue una amenaza. Fue más bien un gesto de reconocimiento. Frank se quedó paralizado, mirando la mano que podría haberlo aplastado en un instante. En ese momento de silencio, comprendió. Ella sabía lo que había hecho. Sabía quién la había liberado. El bebé soltó un suave llanto y volvió a mirar a Frank. Sus ojos no reflejaban miedo, solo un rastro de recuerdo, como si supiera que ese hombre había salvado a su familia. Entonces, con una última mirada, se giró y siguió a su madre. La madre Pie Grande se apartó. Lenta y firmemente, su figura desapareció entre los árboles, con el bebé a su lado. Frank permaneció donde estaba, rodeado por las cadenas rotas. El bosque volvió a estar en silencio, pero nada parecía igual. Se habían ido, dejando solo silencio, hierro y un recuerdo que nunca se desvanecería. Frank se sentó sobre un tronco caído, temblando de agotamiento. Las herramientas colgaban sueltas en sus manos antes de dejarlas caer al suelo. El claro estaba vacío, los gritos, las cadenas, la lucha habían desaparecido. Lo que quedaba eran metales rotos esparcidos por la tierra, huellas profundas impresas en la tierra y el pesado silencio del bosque. Frank observó las huellas que se adentraban en los árboles. Sabía que desaparecerían con la siguiente lluvia, igual que la historia se desvanecería si intentaba contarla. Nadie le creería. Las cadenas y el metal podían explicarse. Las huellas podían considerarse trucos de luz y tierra. Pero Frank sabía la verdad. Había liberado a una madre. Había visto a una familia regresar al desierto, y eso le bastaba. En los días siguientes, Frank no pudo escapar de los sonidos. Los gritos de la madre, las llamadas del bebé y el chasquido de la última cadena resonaban en su mente.
Los llevaba consigo día y noche como sombras que se negaban a desvanecerse. Regresó una vez más al claro. El lugar parecía diferente ahora. La tierra había cambiado. Las plantas ya habían empezado a crecer de nuevo, y el bosque parecía estar recuperando lo sucedido allí. Era como si la naturaleza misma quisiera enterrar la crueldad y cubrir las cicatrices. Solo quedaban las cadenas rotas, dispersas y oxidadas. Frank se agachó, recogió un trozo de metal y lo llevó a casa. Sabía que nadie creería su historia, pero no lo necesitaba. Esa cadena era suficiente. Era su recordatorio, su prueba y su carga. Frank los había liberado y, al hacerlo, una parte de sí mismo se había liberado.